Estos webinars que estamos organizando tienen como objetivo divulgar lo que TDR hace, lo que es la nueva visión del TDR en su plan estratégico y orientar a las personas que estén interesadas en aplicar a la convocatoria de las becas que va a estar abierta hasta el 17 de octubre. Hacia el final de la presentación les vamos a compartir por el chat un enlace para acceder a la información de la convocatoria y de las becas quienes estén interesados. Bueno, vamos a dar inicio. Hoy nos honra contar con la participación del doctor Franklin Edwin Prieto Alvarado, quien es médico, especialista en epidemiología y magíster en salud pública y bioética y doctor en salud pública. Doctor Franklin tiene una amplísima experiencia de trabajo en vigilancia epidemiológica, trabajó muchísimos años en el Instituto Nacional de Salud y en el programa de epidemiología de campo. Seguramente muchos de ustedes lo conocen de esa labor. Entonces, él hoy nos va a hablar de uno de los temas que precisamente TDR ha puesto como un reto para el control de las enfermedades infecciosas asociadas a la pobreza desde el enfoque de la investigación de la implementación. Entonces, Franklin, muchas gracias nuevamente por aceptar esta invitación. De verdad que es un placer para nosotros tenerte acá y bueno, muy ansioso, muy contento de escucharte y adelante con tu presentación. Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias al profesor Rojas por la invitación a la maestría en salud pública con enfoque de investigación para la implementación en el marco del programa de TDR y a la Facultad Nacional de Salud Pública, obviamente, de la Universidad de Antioquia por la invitación. Voy a tratar de configurar algo que he venido trabajando recientemente durante los últimos 6 meses después como lo explicó el profesor Rojas, un proceso bastante interesante de 8 años al interior de la Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública. Y es, por un lado, entender en qué momento está la detección de los brotes y epidemias que están marcados en algo un poco más grande que podemos llamar la vigilancia en salud pública. Luego de ello, tratar de enmarcar cómo eso podría obedecer a lo que la universidad persigue y el programa de TDR alrededor de la investigación para la implementación. Y finalmente mostrarle algunas de las experiencias que siendo parte del instituto y de su equipo de trabajo, honrando la institución, por supuesto, fueron avances importantes en lograr entender qué era lo que estaba fallando en la implementación para poder mejorar los procesos al interior de todo lo que entendemos como la vigilancia en salud pública. Entonces, mi presentación en este ratico se va a ir en tres partes. En una primera parte vamos a tratar de entender un marco general para lo cual voy a trazar algunas preguntas. Vamos a hablar de los sistemas de alerta temprano y la investigación para la implementación. Y finalmente voy a poner algunos ejemplos, como ya lo mencioné, de la experiencia que se ha tenido en el Instituto Nacional de Salud durante la última década. Entonces voy a arrancar con el marco general. Yo arrancaría con estas preguntas y estas preguntas tienen una motivación. La motivación es que gran parte de nuestros sistemas de vigilancia, de hecho la mayoría de los sistemas de vigilancia en América, incluyendo a los Estados Unidos, Canadá y México, fueron desarrollados entre los 80s y el 2010. Es decir, tuvo un proceso en el cual tuvo un costo de alrededor de 30 a 35 años en su desarrollo y eran basados especialmente en hospitales. Entonces, a partir de eso ha venido sucediendo un montón de cosas que fueron potenciados previamente a la pandemia, un poco por las preocupaciones alrededor, especialmente de la influenza H1N1 y lo que estaba pasando con ébola, y posteriormente lo que ocurrió con COVID. Y entonces me surgen estas preguntas que me van a ayudar a hacer el marco general de lo que quiero dar a entender como este momento. Podemos hablar que los sistemas de vigilancia en salud pública han evolucionado. Estamos hablando de los mismos sistemas en que solamente esperamos que cuando la gente vaya a los servicios de salud, una vez que es atendido en los servicios de salud, un médico o un trabajador de la salud que sospecha un determinado evento de interés en salud pública, lo notifica. Podemos hablar que la vigilancia es un sistema de información. Podemos hablar que la gestión del riesgo y la inteligencia en salud pública los podemos entender como mecanismos diferentes. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque habitualmente cuando hablamos desde la epidemiología, lo de gestión del riesgo no nos suena mucho.
y quienes están metidos un poco más en la vigilancia pueden entender el concepto de inteligencia en salud pública. La cuarta pregunta está alrededor de la investigación de brotes, que es habitualmente nuestro ejercicio desde la epidemiología, que tiene que ver con algo que se llama la estructura de manejo de incidente. Y finalmente todo esto podría tener un mecanismo de respuesta o un mecanismo controlador más bien, que se llama el sistema de alerta temprana. Noten que en estas preguntas he resaltado en rojo algunas denominaciones. Esas denominaciones, vamos a ver a continuación, se entrecruzan de manera continua. Y de alguna manera lo que estamos reflejando es que a pesar de que estamos hablando de cosas que aparentemente son diferentes, al final están completamente entrelazadas. Entonces, para entrar a tratar de resolver estas preguntas, voy a tratar de revisar sus definiciones y esquematizarlas de alguna manera. Entonces voy a arrancar con la definición más antigua y es la definición de la gestión del riesgo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a entender como la gestión del riesgo? Entonces, la gestión del riesgo no es propia de la vigilancia, sino que es propia del concepto general de las emergencias. Ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver con la vigilancia? Claro, la emergencia más importante que ha vivido la humanidad en la última década, incluso en los últimos 100 años, pasando las guerras y pasando algunos otros cataclismos, ha sido la pandemia de COVID-19. Ninguna ha causado tal impacto social, económico y obviamente en vidas humanas. Entonces, cuando hablamos de la gestión del riesgo, que como les digo, proviene de las emergencias y ha sido más desarrollada en los temas de la industria y especialmente en la salud ocupacional, son las actividades coordinadas para dirigir y controlar la organización con relación a los riesgos. Entonces, ¿qué es lo que puede incluir ello? Pues lo que puede incluir ello son varios campos. Pueden incluir la evaluación de riesgos, la implementación de medidas, la respuesta, la evaluación y todos los procesos posteriores para saber si lo que se hizo funcionó o no. Entonces, nuevamente, ¿qué tiene que ver eso con lo que nos atañe hoy? Que la gestión de riesgo también me habla de los brotes y las epidemias. Y esto está afortunadamente normado internacionalmente a través de una norma que trasciende a salud, que es una norma del sistema de gestión de calidad conocida como la ISO 31000, que es la de gestión de riesgo y sus directrices. Tiene algunas normas complementarias, que básicamente lo que dice es, yo conociendo un contexto, un país, una región, un departamento, yo tengo una responsabilidad de tener activamente un mecanismo que me permita identificar los riesgos, que para el caso de salud son las enfermedades, que para el caso de salud son los factores de riesgo, analizar esos riesgos y entrar a valorarlos. ¿Para qué? Para poder abordarlos oportunamente y evitar que las comunidades se afecten. Entonces, esto que es un concepto más sombrilla y que en el caso de Colombia y en todos nuestros países de la región puede corresponder a lo que hacen esas oficinas presidenciales que tienen la responsabilidad de manejar los programas de prevención, control, mitigación del riesgo, más relacionado con los desastres de origen natural o los desastres de origen antrópico, y que algunos han tomado la reflexión de empezar a trabajar más en incluir el riesgo biológico dentro de esos desastres, a pesar de que esto debía ser mandatorio dado el impacto que tuvo la pandemia de COVID-19 durante casi 3 años. El segundo elemento que también es antiguo es qué es un sistema de información en salud. Es un conjunto de herramientas y procesos para recopilar y procesar, analizar y distribuir datos sobre la población o el funcionamiento de los servicios sanitarios con el fin de apoyar la toma de decisiones, mejorar la gestión de los servicios, facilitar la investigación en la docencia y salvaguardar la salud pública. Si yo me devuelvo al anterior componente, que es la gestión del riesgo, noten que perfectamente el sistema de información podría estar siendo la fuente principal de lo que podríamos estar definiendo en la evaluación del riesgo en el esquema de gestión del riesgo. Entonces, traté de buscar un esquema estándar de lo que se espera en el mundo sea un sistema de información. Encontré un sistema que es el que aparece a la izquierda en la pantalla, que me puede reflejar algo que está muy relacionado con procesos, y es que yo tengo inicialmente algo que me entra, que generalmente son
todos los recursos que tengo para capturar la información, generalmente un sistema de información mediante software, o mediante llamada o mediante registro en físico, un proceso o un procesamiento que me lleva a producir indicadores, que me lleva a establecer fuentes de información y me lleva a gestionar esa información para tener unos productos o salidas que tienen que ver con información como tal y el uso o la utilidad que puede tener esa información para la toma de decisiones. Entonces, si yo me devuelvo a lo que se espera, sea un sistema de información, ese sistema de información está respondiendo a esta evaluación del riesgo, pero adicionalmente, y ahí sí tomo prestado un poco de los desarrollos del Instituto Nacional de Salud, los elementos que me van a llamar a captar la información, analizarla y divulgarla, a intervenir y luego de hacer todo este proceso de tener dos elementos transversales que son pilares en el sistema colombiano, que son el sistema de formación del talento humano, como lo mencionó el profesor Rojas, lo que conocemos como el programa de entrenamiento en epidemiología de campo y todos los procesos de evaluación alrededor. El siguiente elemento que no me voy a mencionar, ya llevamos dos, que son la gestión del riesgo y el segundo es el sistema de información en salud. De este no voy a mencionar, pero es parte de lo que se esperaría en procesos de formación en epidemiología y en procesos de formación en ciencia o en analítica de datos, es la capacidad que debe tener ese sistema de información de generar información en diferentes niveles. Desde simplemente ser descriptiva, a ser completamente predictiva e incluso automatizada hoy con los escenarios de la inteligencia artificial. Es decir, el alcance de un sistema de información es poder llevar esta gestión del riesgo a unos niveles insospechados, siempre y cuando esos sistemas de información se desarrollen. Entonces, noten que dos conceptos que mencioné en las preguntas están entrelazados, o sea, finalmente son sinónimos en gran parte de su desarrollo. El tercer elemento es la vigilancia en salud pública. Entonces, la vigilancia en salud pública es la compilación, la comparación, el análisis de datos de forma sistemática y continua para fines relacionados con la salud pública, su difusión oportuna para evaluación y dar respuesta de salud pública que sea procedente. Esa definición de vigilancia en salud pública es la que aparece en el Reglamento Sanitario Internacional, no es la de nuestros decretos sanitarios, especialmente para el público colombiano, lo que corresponde a la legislación alrededor del sistema de vigilancia. Si se dan cuenta, esa definición, como nos ha ocurrido hasta el momento, está muy concordando con ser un sistema de información, pero adicionalmente pegarle o estar muy relacionado con lo que es la gestión del riesgo. Ese sistema de vigilancia en salud pública ha tenido un avance importantísimo. Durante los últimos 20 años, especialmente durante los últimos 15, casi con la formulación del Reglamento Sanitario Internacional, los años siguientes a él, se empezó a configurar algo muy diferente a quienes aprendimos los sistemas de vigilancia hace más de 25 años. Hace 25 años nos decían, los sistemas de vigilancia están basados en diferentes estrategias. Una de esas estrategias y la más fuerte, porque era la que se estaba desarrollando en los países, consiste en la vigilancia basada en hospitales. Más o menos hacia 2007-2008, la Organización Mundial de la Salud decide acuñar solamente dos estrategias para poder agrupar todos los elementos o todas las diferentes modalidades de vigilancia y denomina la vigilancia bajo dos estrategias. Una modalidad que denomina la vigilancia basada en eventos y otra que llama la vigilancia basada en indicadores. La vigilancia basada en indicadores era la que veníamos haciendo rutinariamente, que tiene las cuatro expresiones que fueron potencialmente más vistas durante la pandemia, que es la notificación basada en hospitales, la notificación rutinaria, la vigilancia rutinaria, la vigilancia centinela, que utiliza un grupo de instituciones que pueden representar una situación en una región determinada, como pasa con la infección respiratoria aguda, la vigilancia basada en laboratorio por los aumentos de aislamientos, por ejemplo, en casos de resistencia antimicrobiana, o la vigilancia genómica que tuvo un empoderamiento durante el segundo año de la pandemia de COVID-19. Entonces, básicamente lo que hace es utilizar información estructurada que ha sido diseñada para vigilar, para poder establecer situaciones de lo que ocurre en la población. Mientras que la vigilancia basada en eventos hace una reflexión y dice, puede suceder que yo esté perdiendo oportunidad
en detectar lo que está sucediendo en la población. ¿Por qué? Porque, entre otras, la gente demora en consultar. A la gente no le es fácil acceder a los servicios de salud. Cuando accede a los servicios de salud puede suceder que no todas las tecnologías están disponibles y haya una demora en el diagnóstico o haya una demora en capacidades, reflejada en las capacidades que puede tener un territorio para detectar los problemas. Entonces, acuña una segunda estrategia que denomina la vigilancia basada en eventos. Entonces, la vigilancia basada en eventos habla de que esto está dependiendo de utilizar fuentes no estructuradas. Por ejemplo, la información que puede ser provista por la comunidad, lo que la gente registra en los medios de comunicación, en este caso, quienes administran los medios de comunicación, las redes sociales, incluyendo el WhatsApp o algunas redes sociales que son mucho más activas porque hacen partes de chat, o lo que puede ser la notificación directa a partir del reconocimiento de una situación en la población. Entonces, el llamado que hace la Organización Mundial de la Salud es para ser más comprensivo y tratar de que la sensibilidad y la cobertura del sistema sea plena, necesitamos recurrir tanto a información estructurada como no estructurada. Es decir, estamos hablando que la vigilancia ha evolucionado. En el caso de muchos de nuestros países, la vigilancia basada en indicadores está completamente unificada, está desarrollada y en otros está de una manera más incipiente, incluso, discúlpenme la expresión, un poco más artesanal. En otros, la vigilancia basada en eventos ha venido creciendo a veces más rápido que la modernización de la vigilancia basada en indicadores, especialmente lo que significa el monitoreo de medios y redes sociales. Y muy recientemente, en los últimos 2 años, la explosión de lo que ha significado estructurar, más no pensar que no había previamente una vigilancia basada en comunidad. Ya había experiencias en territorio que permitían identificar esos desarrollos. No estábamos hablando de asuntos nuevos. Entonces, noten que si recordamos la pregunta, estamos hablando de que ha habido una evolución de estos sistemas de vigilancia que adicionalmente concuerdan mucho con la definición del sistema de información, pero que adicionalmente están relacionados con la misma labor que tiene la evaluación del riesgo en los sistemas de gestión del riesgo. El cuarto elemento es lo que se ha denominado los sistemas de alerta temprana y respuesta. Esos sistemas de alerta temprana y respuesta también vienen de la gestión del riesgo, especialmente de la gestión de los riesgos naturales. Y en su sistema integrado de procesos de monitoreo, pronóstico y predicción de riesgos, evaluación de riesgo de emergencias, comunicación y sistemas de actividades de preparación que permite a las personas, a las comunidades, a los gobiernos y a las empresas y otros tomar medidas oportunas para reducir los riesgos. Entonces, el sistema de alerta temprana corresponde en la gestión del riesgo a lo que aparece en el cajoncito que dice evaluación de riesgo cuando hablamos de gestión del riesgo. Corresponde en el sistema de información en salud a todo su desarrollo, que es lo que aparece en el gráfico del Instituto Nacional de Salud a la derecha de sus ojos, y lo que puede corresponder en la vigilancia de todos los elementos que aparecen en su definición. Es decir, el sistema de alerta temprana básicamente es una torre de control que organiza la información que viene de estas dos estrategias para tratar, como ustedes lo ven en el esquema, de recoger todos los posibles ruidos. Esos ruidos los denominamos señales en esos sistemas de alerta temprana, son verificados y analizados para entrar a determinar la necesidad de evaluar el riesgo y tomar una respuesta. Es decir, no solamente es ir recolectando información de manera continua, sino que adicionalmente tiene que existir un mecanismo organizado que tome esa información en el menor tiempo posible y determine una acción particular sobre esa información que se va recolectando. En el caso de la vigilancia basada en indicadores, puede pasar de no tener casos a tenerlos, o en el caso de la vigilancia basada en eventos, una situación inusual que es importante abordar y a partir de ello, de la verificación, utilizando diferentes estrategias, poder establecer mecanismos de análisis y evaluación del riesgo. Entonces, cuando nosotros vamos a esa integración del sistema de alerta temprana con las dos fuentes, el mecanismo es como el gráfico que ustedes están viendo.
las dos estrategias de vigilancia, que son sistemas de información, que hacen parte del sistema de gestión del riesgo, que son vigilancia, disparan todo un proceso que integra la información que procede de sí con los procesos de respuesta, con los procesos de verificación, análisis, evaluación y respuesta. Entonces ahí viene uno, como hablamos de respuesta, pues estamos hablando de algo que podemos conocer como la investigación de brotes. Entonces, la investigación de brotes es un proceso que tiene como objetivo determinar la causa de un brote y quién está en riesgo para que se puedan implementar medidas de control, reduciendo la morbilidad y la mortalidad. Debe comenzar como se haya verificado una señal. ¿Se acuerda dónde se verifican las señales? Sistema de alerta temprana. Implementar esas medidas de control, reduciendo la morbilidad y la mortalidad. En la etapa inicial de un brote es posible que no se conozca lo que ocurre y se deban tomar medidas de control basadas en los mejores datos disponibles. Una vez confirmada la causa, se puede tomar medidas específicas para controlar la enfermedad. Recuerden que un poco lo que la dinámica de los programas de entrenamiento de epidemiología de campo tienen es poder desarrollar más fuertemente esta capacidad que debe tener los agentes de salud pública, en especial los epidemiólogos, para poder abordar esas situaciones. Es decir, para poder responder en los sistemas de alerta temprana, para poder generar el último elemento que se espera dispare la vigilancia, para que los sistemas de información sean útiles y para generar el tratamiento del riesgo del sistema de gestión del riesgo. Discúlpeme si me devuelvo, pero es un poco para ambientar la relación de estos conceptos que a veces somos bombardeados por diferentes fuentes y no nos damos cuenta que están completamente entrelazados, sino que sus orígenes muy posiblemente son diferentes en términos de concepción. Esta es una de las tantas metodologías de la investigación de brote y básicamente podríamos arrancar que los primeros pasos que son completamente descriptivos, que tienen como fin confirmar el brote, también corresponden en el sistema de alerta temprana a complementar la verificación de la información. Luego establecer sus causas, que ya es el analizar el riesgo, para establecer acciones, que ya sería toda la labor que tiene el proceso de respuesta. El último elemento es la estructura de manejo de incidente. Y es que generalmente los epidemiólogos nos íbamos independientemente de la magnitud del problema a atender o hacer esas investigaciones de brotes sin entender que para hacerlo de manera más adecuada se necesita de una estructura que permita abordar el problema. Ese problema en la lógica es una lógica de origen en bomberos que después fue traducida para el ejército especialmente y luego está siendo utilizada en muchos campos, la aeronáutica lo tiene muy desarrollado, y es que ante la presencia de un evento, una señal que ya es de preocupación, se estructura un incidente. Ese incidente debe tener una estructura para su abordaje. Es decir, no solamente es investigar el problema, no solamente poder disparar la respuesta a partir del sistema de alerta temprana o a partir de la vigilancia, sino que adicionalmente estamos hablando de una organización más rigurosa para poder atender un incidente. Eso me puede llevar a que una organización, como puede ser una Secretaría de Salud de cualquier nivel, como podría ser un municipio, un departamento, una provincia, un distrito, tenga que parar su operación para poder establecer el manejo de un incidente. En una epidemia tipo pandemia como ocurrió con COVID-19, se requiere que una institución pare completamente para poder abordar este manejo de incidente y luego progresivamente ir recuperando sus funciones. Entonces, cuando hablamos del comando de incidente, estamos hablando ya de la estructura seria de despliegue en terreno que nos va a permitir ser mucho más efectivos en la acción de modificar el riesgo que se esperaba en la gestión del riesgo. Finalmente viene un concepto que si bien fue acuñado como inteligencia epidémica en los 80, recientemente la Organización Panamericana de la Salud renueva su compromiso de desarrollar el concepto de inteligencia epidémica, luego transformado por la Organización Mundial de la Salud en inteligencia en salud pública. Esta es una función de la salud pública responsable de identificar, recopilar, conectar, sintetizar, analizar, evaluar, interpretar y generar una amplia gama de información para obtener conocimientos prácticos y difundirlos para una toma de decisiones informada y eficaz para proteger y mejorar la salud de la población. Entonces, noten, cuando vamos a todo el esquema, nos está hablando de preparación,
detección y caracterización, verificación, análisis, evaluación, respuesta, monitoreo y evaluación, y finalmente los procesos de comunicación. Los procesos de monitoreo y evaluación, los procesos de comunicación, así como los de preparación y planeación, son procesos que pueden entenderse como transversales, iniciales o finales. Noten las preguntas a las que responderían cada uno de estos procesos. Cada una de esas preguntas podría estar integrando los sistemas de información, los sistemas de vigilancia, la gestión del riesgo como un todo, los sistemas de alerta temprana, la investigación de brotes y el manejo de incidentes. Entonces, noten que estos conceptos que aparecían en nuestro marco general como preguntas, muy posiblemente pueden ser respondidos rápidamente. ¿Estamos hablando de un sistema de vigilancia que evoluciona? Sí, no está aislado, tiene que ser integrado. Aquellos sistemas de vigilancia que procuraron su integración más rápido, hoy día tienen una mayor efectividad. Sin embargo, eso los lleva a ser castigados. ¿Por qué son castigados? Porque funcionan bien. Entonces, identifican la situación en sus poblaciones, mientras que en otros países pareciera que los problemas no son tan importantes y lo que ocurre es que no existen sistemas de vigilancia que hayan evolucionado. La vigilancia es un sistema de información, sí, claramente lo es. Incluso es un sistema de evaluación. La gestión de riesgo y la inteligencia en salud pública son mecanismos diferentes, están completamente traslapados. Al final, la gestión del riesgo viene de las emergencias, la inteligencia en salud pública viene de la gestión de las epidemias. La investigación de brotes que tiene que ver con una estructura de manejo de incidentes, de acuerdo a la magnitud del brote, se debe establecer una estructura para poder responder a ella. ¿Todo esto tiene un controlador que se llama sistema de alerta temprana? Sí, el sistema de alerta temprana es el controlador. Entonces, si usted está tratando de ver cómo está su país en cuanto al sistema de vigilancia, debe responderse esto. A veces tengo una preocupación grande porque los países parece que estuvieran centrados más en la analítica de la información, el uso de R, los modelos matemáticos, el Python, etcétera, etcétera, pero se les olvida que todo esto que estoy mencionando acá es necesario. Tener un sistema de vigilancia fuerte, pero para tener sistemas de vigilancia fuerte tenemos que tener interoperabilidad en escenarios de sistemas de información en salud. Tenemos que tener una gestión del riesgo que reconozca las epidemias como importante y tenemos que tener una inteligencia en salud pública en este momento oportuno de la historia en proceso de fortalecimiento. Que la investigación de brotes sigue funcionando, sigue siendo el mayor know-how de los epidemiólogos, y que además debemos ir incorporando una estructura de manejo de incidente más desarrollada. De hecho, el programa de entrenamiento de epidemiología de campo de Colombia es el único que además de tener todos estos elementos, tiene una preocupación adicional por tratar de enseñar también lo que significa una gerencia en terreno, una gerencia logística, que es tan importante también para el manejo de los brotes, especialmente los que tienen mayor impacto. Y finalmente, todo esto tiene una torre de control. Esa torre de control tiene un controlador que se llama el sistema de alerta temprana. Entonces, ahí he cerrado el marco general, que era donde más me quería detener. Ahora voy a tratar de identificar cómo esto del sistema de alerta temprana y en general lo que puede ser la intervención de brotes, epidemias y pandemias tiene que ver con la investigación para la implementación. Recientemente he tratado de renovar mis votos alrededor de la investigación para la implementación y para la investigación operativa, porque me parece que significan escenarios importantes en un momento donde la inteligencia artificial nos desborda para tratar de establecer soluciones que pueden ser muy simples a cosas que no nos están funcionando. Yo voy a poner un ejemplo muy sencillo. Uno podría pensar que lo más importante es detectar rápidamente los brotes y epidemias, que ha demostrado en términos controlados, si uno pudiera controlar, especialmente ejército, población privada de la libertad. Discúlpeme que utilice esos ejemplos porque no son rompiendo los paradigmas éticos, los principios éticos, sino aprovechando que la población está en una situación confinada y que permite cierto monitoreo más estricto. Ha probado en algunas tipologías poder encontrar que la detección temprana lleva a un control oportuno de un problema, que llevado a la población general vuelve y se repite. Si yo logro detectar un caso de meningitis en la población, puedo disminuir el impacto que puede tener hacia el resto de la población. ¿Dónde está el problema? ¿Cómo favorecer que la identificación de esos casos se haga de manera más temprana?
Es decir, el problema no está en la vigilancia como detección, sino cómo garantizar que primero la comunidad se identifique como un agente fiable para poder detectar esos problemas, pero que adicionalmente pueda llegar más tempranamente a los servicios de salud porque, entre otros, reconoce los signos de alarma. Entonces, la pregunta es, ¿y por qué la comunidad no se ha acercado? Entonces, parte de ese por qué la comunidad no se ha acercado podría ser lo que aliente en nuestros países, como lo digo, durante los últimos 2 años, han estado en un esfuerzo importante de desarrollar la vigilancia basada en comunidad en ese escenario, en el escenario de estructurar realmente una red territorial o nacional o subnacional de vigilancia basada en comunidad. Entonces, cuando hablamos de en general, como les decía, lo que esperamos es que cada vez más estas curvas que son tan intensas puedan ser cada vez menos intensas, casi que las curvas las pudiéramos llevar a un comportamiento como la curva roja. Si nosotros logramos cambiar la historia para que la curva sea cada vez más roja, incluso que no aparezca, y cada vez menos amarilla, estaríamos hablando que la implementación de la vigilancia como tal está siendo lo más oportuna y con la mayor cobertura posible. Para eso, el mundo ha tratado de reunirse y tratar de entender cómo hacerlo. Entonces, lo primero que ha establecido, y esto es de hecho reciente, 2019, 2020, 2018, 2019, en una reunión que se hizo en el lago Como, en Italia, y es la necesidad de tener una métrica que permita identificar cuánto tiempo me demoré en detectar un problema, que debe ser alrededor máximo de 7 días, cuánto tiempo me demoré en reportarlo, en notificarlo, y cuánto tiempo demoré en disparar una respuesta para controlar el problema. Uno podría sumar a esto cuánto tiempo me demoro en comprobarlo, ¿sí? O sea, es decir, en verificarlo, y cuánto me demoro en cerrarlo. Esos elementos me permitirían establecer lo que necesito ir haciéndome preguntas acerca de la implementación que me van a mejorar el proceso de que la gente asista o reporte oportunamente desde la misma comunidad, o que se me mejoren los procesos de la vigilancia basada en eventos, o que yo pueda llevar a una respuesta más oportuna o a un proceso de notificación, que es lo que hace que la gente no quiera notificar. Ahorita vamos a insistir un poco en esos elementos. En los años 90, luego formulado un poco a finales del siglo pasado, exactamente por acá tengo el libro que lo revisé esta mañana, en el 2001 fue realmente, se formula una metodología desde los CDC de Atlanta para poder establecer cómo evaluar un sistema de vigilancia. Si yo quisiera poner algunos elementos de lo que significa evaluar un sistema de información, muchos de estos elementos tienen sinónimos. Entonces, primero tiene unos principios o estándares. Los principios o estándares es los que ustedes ven casi escondidos al lado derecho de la diapositiva, donde aparece la apropiación ética, y es el hecho de, ante la aparición de casos, tengo que tratar de garantizar confidencialidad de la información, pero sobre todo uso de la información, porque ¿para qué la recogía si no hice nada? Debe ser lo más exacta posible, es decir, debe de alguna manera ser medida de la mejor manera, debe ser eficiente, es decir, no debe gastar muchos recursos, por eso se utiliza tanto el esquema rutinario de los servicios de salud. Muy posiblemente en los siguientes 10 años vamos a ver un boom de sistemas de vigilancia desarrollados a partir de la historia clínica digital estandarizada. En términos de utilidad, que quizá es una de nuestras grandes preocupaciones, es decir, que se pueda responder oportunamente, y en términos de estabilidad, es decir, que no se caiga en diciembre o en enero, como pasa en muchos de nuestros territorios. Puede suceder que parte de lo que requiramos en la investigación para implementación es cómo convencer a los tomadores de decisiones que la vigilancia en salud pública y en general todos los esquemas que hemos mencionado son 24/7, pero adicionalmente los 365 días al año. Y eso llevará a investigación de cómo cambiaría eso la detección oportuna de algunos problemas que se disparan muy relacionado con nuestras fiestas de Navidad o de fin de año. Adicionalmente, la vigilancia tiene unos atributos que pasan por la calidad de la información, la flexibilidad, la capacidad que puede tener de adaptarse a determinadas circunstancias, la oportunidad de la cual ya hemos mencionado, la sensibilidad,
la representatividad de los datos, la aceptabilidad que puede tener de quienes toman la información o de quienes tienen que procesarla, el valor predictivo positivo del total de notificaciones, cuántas resultaron ser problemas o eventos, y la calidad de la información que ya lo mencioné. Todos estos elementos, quienes ya han tratado de abordar la investigación para la implementación, pueden corresponder, discúlpeme, yo me adelanto acá, ay, perdón que se me trabó, a esto que son los constructos propios de la investigación para la implementación, la aceptabilidad, la adopción como tal de la vigilancia, es decir, se entiende que la vigilancia es una función esencial, la adecuación o la relevancia, si encaja en el contexto, la factibilidad. Con los recursos que tengo puedo resolverlo o tengo que tratar de resolver el tema de factibilidad. La fidelidad, los trabajadores de la salud mantienen, es decir, muy relacionado con la estabilidad del proceso, la cobertura, la penetración, qué tanto llega a las zonas rurales o las más dispersas, el costo, en la penetración también el involucramiento del sector privado, el costo que puede tener esto y la sostenibilidad. Entonces, si nosotros vemos muchos de estos elementos, al igual que nos pasó con las definiciones, que son propios de la metodología de los CDC para la evaluación de sistemas de vigilancia y que pueden ser también sinónimos de los atributos que debe tener un sistema de información, también corresponden a los constructos que se esperan sean evaluados en la investigación para la implementación. Entonces, ahí trato de cerrar porque parte de lo que persigue tanto los cursos de implementación impartidos por el programa TDR alrededor del mundo en su aula virtual, así como muchas iniciativas que se hacen desde las universidades, desde el Valle, desde Antioquia, para poder ir posicionando y especialmente con el programa de la maestría en epidemiología con énfasis en la ciencia de la implementación, muy posiblemente ya es un enfoque o un momento de profundización. Finalmente, unos ejemplos. Entonces, en esos ejemplos, ¿qué aparece? S717 medido. Esto es la metodología que se ha utilizado en Colombia. Desde 2019 se viene estableciendo esta metodología. Está narrada en un documento que se llama Caja de Herramientas para la Gestión del Riesgo de Brotes y Epidemias, desarrollado por los equipos de trabajo del Instituto Nacional de Salud, que permite estar midiendo cuánto es el tiempo que nos estamos demorando, el umbral que nos estamos demorando para la detección, para la notificación y para la respuesta. Obviamente, con un escenario ideal, que es que Colombia tiene un solo sistema de información para la vigilancia y eso permite aglutinar la información de manera más oportuna. Y eso lo podemos describir incluso por evento de interés en salud pública. El segundo es la necesidad de reconocer el funcionamiento de parte de estos atributos. Entonces, parte de estos atributos están establecidos en los protocolos de vigilancia. Colombia se ha llevado la tarea de tratar de establecer un nivel de desempeño de los niveles subnacionales siguientes, es decir, de departamentos y distritos. Ustedes ven acá en un azul muy clarito o casi gris aquellas entidades territoriales, niveles subnacionales, donde el desempeño es superior al 90%. Los que ven en un azulito un poquito más intenso corresponde a aquellos que estarían entre un 87 y un 90% de desempeño, basado en que los indicadores que aparecen en los protocolos de vigilancia. Noten al lado derecho está la evaluación de 2024, que aparece el valor mínimo, el valor medio y el valor máximo de ese desempeño territorial. De la misma forma, el país ha tratado de hacer un monitoreo de lo que significa toda la lógica de gestión del riesgo, toda la lógica del sistema de alerta temprana, la lógica de la inteligencia en salud pública, y este es el nivel de desempeño global en preparación, identificación, valoración y respuesta. Aquí no puse la valoración de la comunicación del riesgo y lo que aparece en el mapa es la valoración global, no lo pude llevar para poderlo poner en la diapositiva. Es decir, tenemos insumos para seguir pensando a partir de estos datos qué es lo que ocurre para que hayan demoras o diferencias territoriales en la identificación, en la notificación y en la respuesta. Ahí un punto de partida para la investigación, para la implementación. Lo mismo que los que tienen un nivel de desempeño diferente, podemos verlo incluso por dominios de la evaluación, tiene 5 dominios, lo mismo que este que tiene 5 dominios para ver el nivel de capacidades de la gestión del riesgo.
Y aparte eso lleva a la necesidad de reconocer que los sistemas de información, el sistema de vigilancia debe ser evolutivo. En el Instituto Nacional de Salud se dieron a la tarea durante los últimos 10 años de ir evolucionando los sistemas de vigilancia, el sistema de información para la vigilancia, y de ser estrictamente un sistema basado en la notificación hospitalaria, que incluso es el único de la región que es integrado, el único de la región que aborda público y privado, el único de la región que toma datos nominales y el único de la región que completa ya más de 17 años de desarrollo. Entonces, este esquema lo que ha permitido es desarrollar el sistema de alerta temprana, ir involucrando la vigilancia basada en eventos a partir del sistema de alerta temprana y adicionalmente ir involucrando el sistema de vigilancia basada en comunidad. Más otras cositas que igual podríamos tardarnos aquí, comentarles lo que ha sido la historia de ese desarrollo en los equipos de trabajo del Instituto Nacional de Salud, del cual hice parte en su momento. Uno de esos resultados que parece mínimo, mínimo, pero es de un altísimo impacto, es la necesidad de contar sitios donde uno pueda acceder a toda la información procedente de un tema en particular. Lo que ustedes ven aquí es el Centro Colaborativo de Arbovirosis, que fue desarrollado por una alianza entre el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio con el apoyo de la OPS, que permite en un solo sitio tener la información de todas las fuentes que pueden ser y siendo acumuladas alrededor de un tema en salud pública. Muy posiblemente en unas fases posteriores esto incluirá la información proveniente de las intervenciones. De la misma forma, hay una iniciativa desarrollada por el programa TDR, del cual Colombia también hizo parte, en el cual se estableció a través del uso de ciertas variables del clima o ciertas variables la posibilidad de predecir brotes de dengue y que puede ser útil para otro tipo de brotes, otro tipo de situaciones o eventos de interés en salud pública. Básicamente lo que aquí se habla es de acuerdo a la temperatura qué tanto se puede predecir que aparezca un brote de dengue. Ustedes ven ahí los indicadores que aparecen en la parte superior en este sitio en particular. Esto es la misma traducción, pero tratado de llevar a todos los territorios de una manera más simple en algo que se llama el Vigifra. Esto es ya desarrollado para captar información de aquellas zonas que están en una situación de mayor vulnerabilidad, en este caso alojamientos temporales relacionados con procesos invernales o de emergencias antrópicas que llevaron a poder identificar en esas zonas rojas que ustedes ven en el mapa un poco borroso, disculpen, pero no encontré uno más reciente, que permitiera identificar riesgos en esas poblaciones. Y en la COP16, en un momento de altísimo impacto, poder detectar algunas amenazas a partir de una vigilancia sindrómica basada en hospitales. No tratar de que la gente abordara los servicios de salud por todos los problemas que pudieran tener durante esas semanas, sino que pudiera detectarse oportunamente a partir de la incorporación o la importación de estos problemas de salud desde la población. Entonces hemos tratado de hacer el recorrido. Entonces en el recorrido hemos notado cómo se cruzan estos conceptos. Hemos notado cómo adicionalmente estos conceptos no riñen con lo que se espera haga la investigación para la implementación, que es tratar de ver por qué no se logra resolver el problema de la detección oportuna de estos problemas para su intervención. Y ahí vienen una serie de preguntas que hay que hacerse alrededor de sus atributos y alrededor de esta métrica del 7.17. Y finalmente vimos algunos ejemplos de cómo el país, a través de un equipo institucional fuerte, del cual hice parte en su momento y que sigo como observador viendo sus desarrollos, de lo que significa para un país ir desarrollando todos estos elementos para tratar de mejorar la situación de la implementación y eso mejorar los efectos en la detección oportuna, la respuesta temprana que lleva a proteger a la población. Finalmente, agradecer al programa TDR. El programa TDR en su último informe reconoció particularmente esta estrategia de desarrollar un sistema de alerta temprana a partir de la información climática, especialmente la información de la temperatura y de la información procedente del sistema de vigilancia de un sistema de alerta temprana para dengue. Aparece en la estrategia 2024-2029 como una de las estrategias especiales desarrolladas en el mundo utilizando la investigación para la implementación, se mantuvo en el tiempo, tanto en Colombia como en Tailandia. Eso era básicamente lo que quería contarles. Discúlpenme por haber pasado este par de minutos, pero creo que he tratado de reunir el objetivo
y de cumplir el objetivo que el profe Rojas trató de encomendarme al invitarme muy gentilmente a esta exposición, a este webinar. Doctor Franklin, mil gracias, no, espectacular, excelente tu charla y pues de verdad admirable cómo lo conectaste de bien con investigación de la implementación. Eh, Añadiría solamente, digamos, por qué es importante la investigación de la implementación también, porque nos ayuda a disminuir las inequidades, ¿cierto? Yo creo que esto que tú mencionas de por qué el sistema de vigilancia funciona en un lugar y no en otro, ¿cierto? Ese tipo de inequidades y también ese asunto del comportamiento humano, finalmente, que no se hace lo que se tiene que hacer, ¿no? Lo que se debe hacer, alguna persona que lo tiene que hacer no lo hace y bueno, y eso hace que las acciones fallen en algún momento. Y también muy relacionado con el tema de control de calidad, pues que creo que está ahí como inmerso en la evaluación de los sistemas de vigilancia. Muy, muy interesante. Muchísimas gracias.